El día de hoy vamos a analizar, siguiendo con la explicación de las obligaciones de la empresa, propiamente hablemos de la obligación de presentar declaraciones por ejercicio fiscal o las declaraciones para efectos fiscales. Entonces, lo primero que nada, vamos a entender lo siguiente. ¿Se acuerdan que el crédito fiscal puede llegar a la vida jurídica por dos vías? Por la autodeterminación y por la heterodeterminación. ¿Se acuerdan? Sí. Muy bien. En el aspecto de la autodeterminación, que es el primer momento del crédito fiscal, piense usted lo siguiente. El Estado, el fisco, confía en nosotros. Y por lo tanto nos dice, pues tú determínate cuánto es lo que tienes que pagar y págame. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Todos y todas? En dado caso que el fisco considere que no es correcta esa determinación, es cuando acontece una heterodeterminación que se realiza por medio de facultades de comprobación. ¿Sí queda claro? Entonces, vean ustedes lo siguiente. En esta autodeterminación, la ley del impuesto sobre la renta va a fijar una obligación más, la obligación de presentar declaraciones anuales, por cuanto hace al impuesto sobre la renta y obviamente respecto de lo demás. Piensen ustedes que la declaración anual de las personas morales tiene como función determinar el resultado fiscal del ejercicio. ¿Cómo dijo, profe? ¿Podría repetir, por favor? Sí, con todo gusto. La declaración anual, en el caso de personas morales, tiene como objetivo determinar el resultado fiscal del ejercicio. O dicho en otras palabras, la utilidad fiscal del mismo. A su vez, determinará el monto correspondiente Hola, hola, ¿me escuchan? Se me fue. Sí, se fue, profe, ¿no? Perdónenme. Va a determinar el monto del impuesto correspondiente. En la declaración anual viene mi autodeterminación. ¿Queda claro? ¿Se acuerdan que ya vimos una fórmula para sacar estos elementos? Aquí es donde los vamos a aplicar. Y el periodo para presentar mi declaración, pues será dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio que estoy declarando. Por eso ven que nos dicen el plazo máximo para presentar nuestra declaración, ¿cuándo es? En personas morales.
¿Se acuerdan? Abril. Marzo, ¿no? Marzo. Personas Abril morales, es para personas físicas. exactamente. Personas morales hasta marzo, pues 3 meses después de que acabe el ejercicio. ¿Cuándo acaba el ejercicio? En diciembre, ¿no? Yo puedo presentar mi declaración en ese lapso, desde enero hasta marzo. Que todos los presentemos el último día de marzo no quiere decir que lo tengo que hacer ese día, lo puedo hacer dentro de ese plazo. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, hay que tomar en cuenta que la declaración también, bueno, en la propia declaración anual, debemos determinar el monto correspondiente a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Queda claro? Lo mismo en ese periodo, 3 meses. ¿Cuál es el sustento de esto último que acabo de decir? El artículo 76 en su fracción quinta, que ya leímos. ¿Se acuerdan? Partiendo de esta obligación establecida en ley, debemos de entender lo siguiente. Para presentar mi declaración es indispensable llevar la contabilidad de la empresa. ¿Y cuáles son los instrumentos que vamos a emplear? Me refiero a instrumentos jurídicos. Los instrumentos jurídicos que tienen que ver con la contabilidad, vamos a encontrar los siguientes. Principales tendremos Código Fiscal de la Federación y Ley del Impuesto sobre la Renta. Complementarios, el reglamento del Código Fiscal de la Federación y el reglamento del Impuesto sobre la Renta. Orientadores auxiliares para fines de cálculos contables, la miscelánea fiscal, las reglas de la miscelánea fiscal. ¿Sí quedó claro? Ahora, tomando en cuenta esto, vamos a analizar dos aspectos indispensables. Primero, para efectos de una contabilidad adecuada y por ser obligaciones establecidas en el Código Fiscal de la Federación, las empresas tienen la obligación de expedir comprobantes de ingresos. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos. Recuérdenme si sí lo vi con ustedes o lo vi con mi otro grupo. Los requisitos de los comprobantes. Ya Sí los lo vi. vimos sí lo vio con nosotros. Perfecto. Entonces ya analizamos todo el tema y la obligación del 29 Código Fiscal de la Federación. ¿Es así? Sí, así quedó. Maravilloso. Entonces hablemos de los precios de transferencia, que va relacionado con este tema. ¿Qué debemos de entender por precios de transferencia? Vamos a decir que es un control de operaciones
en las que se involucran dos o más empresas. Con o sin residencia impositiva en un mismo país. ¿Cuál es la finalidad de estos famosos precios de transferencia? Pues es vigilar que las operaciones que se llevan a cabo entre estas empresas se apeguen a la realidad y no sean ficticias o especulativas. Esto con la finalidad de obtener beneficios fiscales para una o ambas empresas. ¿Queda claro? Piénsenlo así. Los precios de transferencia se utilizan para evitar estrategias que permitan dirigir utilidades o pérdidas generadas en un país a otro país, para lograr con ese modo obtener beneficios fiscales. ¿Sí queda claro? A ver, ¿quién me daría un ejemplo de precios de transferencia? Dime, Ángel. Un ejemplo, profe, podría ser cuando haces compraventa de vehículos que son extranjeros. Por ejemplo, ya tributaste el impuesto en el país de origen y entonces aquí lo único que haces es la transmisión de esos precios. Se te cortó tu audio, Ángel. ¿En qué me quedé o repito todo? Yo me quedé que cuando compran unos vehículos en el extranjero, no sé lo demás. Cuando compras unos vehículos en el extranjero, por ejemplo, y tributas o pagas las contribuciones en el país de origen, de donde provienen los vehículos motores, por ejemplo, y cuando llegan aquí o los importas, llegan aquí y entonces haces en precios de transferencia esa transacción. Bueno, ok. Carmen, ¿me querías decir algo? Sí, bueno, a mí se me ocurrió, por ejemplo, cuando son pues grupos empresariales que realizan empresas, bueno, que las empresas realizan operaciones, ¿no? No sé, que alguno le presta un servicio a otro y pues de ahí se revisan esas operaciones que pues estén de acuerdo a cómo tienen que corresponder. Exacto, me parece que va por ahí. Bueno, los precios de transferencia, recordemos que no es algo que se haya establecido recientemente, ¿no? Desde la Primera, Segunda Guerra Mundial o antes ya se hablaba de ellos. Es un medio de control. Oscar, dime. Pues sí, yo también iba a decir algo como lo de que dice Carmen, que tiene que ver con las partes relacionadas, ¿no? Tengo entendido que justamente se refiere a que eh, pues la misma empresa o parte de la misma empresa que tenga control en la administración o en las finanzas y que esté en otro país, no le dé un precio diferente a la nacional, ¿no? Respecto de sus servicios o sus productos, a efecto de que justamente se tribute menos, que digamos, eh, como que de manera imaginaria le dan el producto más barato a fin de que pague menos impuestos, ¿no? Tengo entendido que es algo así. Ok, creo que ya estamos encontrando los elementos. Lo que pasa es que en el ejemplo que me diste, Ángel, no encuentro yo los elementos del precio de transferencia. Explico por qué. Mire, díganme por favor si se comparte mi pizarrón. Sí, profesor. Muy bien. Vean ustedes lo siguiente. Primero que nada, en precio de transferencia,
pues analicemos el elemento subjetivo, es decir, los sujetos. ¿Qué sujetos van a intervenir? Tendremos personas morales residentes en el país, en nuestro país, como primer sujeto. Después, personas morales residentes en el extranjero. A su vez, pueden ser también sujetos o pueden intervenir. Estos son los que pueden intervenir, ¿no? También pueden intervenir personas físicas, establecimientos permanentes en el país, de residentes en el extranjero. Y por último, asociaciones en participación y fideicomisos, siempre que sean partes relacionadas. Ahorita voy a explicar esto de las partes relacionadas o los actos relacionados, ¿no? Pero piensen ustedes que estos son los elementos subjetivos que van a, o pueden estar presentes en los precios de transferencia. Muy bien, ya todos los hemos ido analizando. Ahora, vean ustedes lo siguiente. Para hablar de precios de transferencia tenemos entonces los sujetos, que podrán ser cualquiera de los que he señalado. Los sujetos, piensen ustedes que estos sujetos van a llevarnos a otro elemento. ¿Qué pasa con los sujetos o cuál es el vínculo? Deberán, ambos sujetos, siempre dos sujetos, deberán llevar a cabo actos relacionados. Muy bien. Ahorita voy a explicar qué pasa con los actos relacionados o cuándo entendemos para efectos fiscales estos. A su vez, vamos a establecer como una regla
que quienes participan en la operación, cualquiera de los sujetos que he señalado, forzosamente deberán reflejar intereses comunes que generan esta vinculación. Es decir, va a ser indispensable pues, que la operación tenga algún interés común. Como señalaron hace un momento, ¿no? Pues debe de fungir, debe de tener algún beneficio para alguna de ambas empresas, de tal modo que en ese beneficio el fisco termine viéndose afectado, reciba menos ganancia. ¿Queda claro? Dígame, por favor, si puedo dejar de compartir mi pantalla. ¿Sí? ¿Puedo dejar de compartir el pizarrón? Sí, Sí, Muy bien. Veamos entonces un poquito esto. ¿Cómo vamos a entender los actos relacionados? Vimos que un elemento es que realicen actos relacionados, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cómo los vamos a entender? Vamos a decir que existen actos relacionados cuando dos o más personas, de las que indiqué en los elementos subjetivos, participan directa o indirectamente en la administración, en el control o en el capital de ambas empresas. De tal modo, pues que tengo algún interés, ya sea directo o indirecto. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay que entender, se pueden realizar operaciones relacionadas, con partes relacionadas. Pero estas deben de establecerse y determinarse respecto de ingresos acumulables y deducciones autorizadas. Y para ello se tiene que aplicar el método establecido en el artículo 180 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo tanto, vamos a leer este artículo 180 para ver este tipo de operaciones. Perdónenme, 180, 179, perdón. Sí, 180 y 179. Vamos a empezar por orden. Veamos primero 179 y luego vemos 180.
Aquí estamos hablando de operaciones relacionadas. María Fernanda, ¿me puedes ayudar con el 180? Perdóname, 179. Sí, los contribuyentes de los títulos segundo y cuarto de esta ley que celebren operaciones con partes relacionadas están obligados, para efectos de esta ley, a determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado o obtenido con o entre partes independientes de operaciones comparables. En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes mediante la determinación del precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad en operaciones celebradas entre partes relacionadas, considerando... Aquí, perdóname, Fern, que te interrumpa. Ajá. Veamos un segundito, perdóneme, ¿eh? Aquí vamos a analizar esto. Aquí lo primero que nos dice es, uno, los contribuyentes que se refieren a los títulos 2 y 4, siempre que hagan estas operaciones relacionadas, ya vimos que vamos a entender como actos relacionados aquellos que se realicen entre dos o más sujetos de los que he explicado, en los cuales tengan intervención ambos sujetos en la administración, en el control o en el capital de las empresas. Y por lo tanto, primero que nada hay que ver, se pueden establecer ingresos acumulables y deducciones autorizadas entre ambas partes. Después, esto lo pueden realizar independientemente. Cada uno de los sujetos podrá realizar esta circunstancia. Pero veamos la segunda hipótesis, que aquí es cuando empieza todo el tema, ¿no? La primera como que no hay lío. ¿Estamos de acuerdo? Pensemos, Alicia es una empresa filial mía. ¿Sale? Yo tengo mi residencia en Estados Unidos y Alicia en México. Pensemos, soy Coca-Cola USA y Alicia es Coca-Cola México. ¿Estamos? ¿Me podrían dar un ejemplo de una operación relacionada entre Alicia y yo? A lo mejor un servicio ahí, profesor, por ejemplo, incluso de un tema de asesoría entre empresa y empresa. Ok, podría ser, o pensemos una compraventa. Pensemos que yo... Le iba a comentar compra de insumos, podría ser. Exacto, ¿no? Que a lo mejor yo le diga, oye, Alicia, es que los mexicanos que vienen ya a trabajar aquí no les gusta la coca gringa, que porque dicen que la coca mexicana sabe distinto. ¿Han escuchado eso? Sí. ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Qué piensan? ¿Han probado coca gringa y coca mexicana y sabe distinta? ¿O qué pasa? Yo sí la he probado y sabe distinta. Sí sabe distinta, ¿verdad? Yo también. Sí. Cuando voy allá como que está más aguada la coca, no sabe igual. ¿Quién sabe a qué se deba?
Pero incluso hay locales, bueno, no sé ¿a qué parte de Estados Unidos fuiste, María? No, me la trajeron. Ah, ok. Bueno, es que hay lugares en Estados Unidos que así dice, vendemos Coca-Cola mexicana. Y se la pelean. Pensemos algo por el estilo, ¿no? Que yo le diga, dicen que porque la Coca-Cola gringa se realiza con, ay, ¿cómo se llama esto? Maíz de alta fructuosa y que la coca mexicana se endulza con caña, azúcar de caña. Según, desconozco. Pero pensemos que yo le pida el insumo, como decían ustedes, a Alicia. ¿Están de acuerdo que esa compra puede ser deducible? Porque es una deducción autorizada porque es un insumo que requiero para estrictamente necesario para cumplir con mi objeto. ¿Concuerdan? Sí. Pero Alicia también se va a beneficiar y nos vamos a beneficiar a ambos directamente como empresa. El primer supuesto sería que Alicia declare este ingreso y que yo haga valer mi deducción. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente cada uno de nosotros. Pero ahora entremos a la segunda hipótesis de este artículo. Edgar, ¿me ayudas? El siguiente párrafo. ¿Y es en la de en el caso contrario o para Exacto. No, contrario? en el caso contrario. En el caso contrario, las autoridades fiscales podrán determinar los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de los contribuyentes mediante la determinación del precio, monto de la contraprestación o margen de utilidad en operaciones celebradas entre las partes relacionadas, considerando para esas operaciones los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que hubieran utilizado o obtenido partes independientes en operaciones comparables, ya sea que éstas sean con personas morales residentes en el país o en el extranjero, personas físicas y establecimientos permanentes en el país, de residentes en el extranjero, así como en los casos de las actividades realizadas a través de los fideicomisos. Muy bien, aquí entonces tenemos esta hipótesis, ¿no? Bueno, en caso contrario, va a pasar esto. Vamos a realizar una determinación, tenemos que ver márgenes de ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque pensemos que Alicia me vende a mí este insumo más barato que como se lo vende al resto del público en general. Que yo le diga, pues Alicia, si somos del mismo bando, ¿a poco no me vas a dar un descuentito? Y esto es lo que se tiene que analizar, los márgenes de utilidad o viceversa. ¿Se imaginan que Alicia, al revés, que yo le dijera, Alicia, ¿qué crees? Que me fue muy bien en utilidades este año y ando pasado en ingresos. Aviéntame por ahí una compraventa, pero precio infladísimo, para que yo la pueda deducir y no pague tanto. Y ya de aquí a 2 años, pues tú geneteas ese dinero y luego me lo regresas. ¿Creen que se puede hacer eso? ¿Qué opinan? Que sí. Y justo para eso es este instrumento, para evitar estas simulaciones entre empresas. Muy bien. Pero aquí en el segundo párrafo, que es como una facultad de comprobación de las operaciones reportadas, o qué se debe de entender aquí. Justo es facultad de comprobación. Primero vamos a ver cómo lo hiciste y la declaración. Y después, en caso de que no lo hagan, lo voy a determinar yo. ¿Sale? Porque piensa, los residentes en el extranjero y demás, pues tendremos que hacer mi facultad de comprobación. ¿Queda claro? Ahora, Luisa, ¿me ayudas con el siguiente párrafo? Sí, profe.
Para los efectos de esta ley, se entiende que las operaciones o las empresas son comparables cuando no existan diferencias entre estas que afecten significativamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que hacen referencia los métodos establecidos en el artículo 180 de esta ley. Y cuando existan diferencias, estas se eliminen mediante ajustes razonables. Para determinar dichas diferencias se tomarán en cuenta los elementos pertinentes que se requieran, según el método utilizado, considerando, entre otros, los siguientes. Aquí vamos viendo. Aquí primero nos dice cómo vamos a entender que las operaciones o las empresas son comparables. Y lo que nos dice es cuando no exista diferencia significativa entre el precio, el monto de la operación o el margen de utilidad. Esto con relación a los métodos establecidos en el artículo 180, que les decía, veremos más adelantito. Y después, veamos cuáles son las características de las operaciones establecidas en ley para considerar que son operaciones comparables. Independientemente del método, veamos las características. Alicia, ¿me ayudas con el primer inciso? Bueno, fracción, perdón, y su respectivo inciso. Fracción primera, las características de las operaciones, incluyendo, inciso A, en el caso de operaciones de financiamiento, elementos tales como el monto del principal, plazo, garantías, solvencia del deudor y tasa de interés. Muy bien, continuamos los incisos, por favor. Sí, inciso B, en el caso de prestación de servicios, elementos tales como la naturaleza del servicio y si el servicio involucra o no una experiencia o conocimiento técnico. Inciso C, en el caso de uso, goce o enajenación de bienes tangibles, elementos tales como las características físicas, calidad y disponibilidad del bien. Inciso D, en el caso de que se conceda la explotación o se transmita un bien intangible, elementos tales como si se trata de una patente, marca, nombre comercial o transferencia de tecnología, la duración y el grado de protección. Inciso E, en el caso de enajenación de acciones, se considerarán elementos tales como el capital contable actualizado de la emisora, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación de la emisora. Aquí tenemos entonces la multiplicidad de los aspectos que podemos hacer, ¿no? Yo hace rato hablé de un insumo, pero también puede ser la marca. Estamos, alguna patente, alguna tecnología. Entonces hay que ver todos estos elementos. Muy bien. Itzel, ¿me ayudas con la fracción 2? Fracción segunda, las funciones o actividades incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones de cada una de las partes involucradas en la operación. Ok. Aquí tenemos esto. Las funciones o actividades también se va a tomar en cuenta para determinar la operación. Los riesgos asumidos por cada una de las partes involucradas. Siguiente fracción, la tercera, porfa, Paola. Todavía no tengo la ley abierta, la estaba escuchando nada más. No se preocupe, yo lo leo en lo que la abre y ahorita me ayuda con la que sigue. Los términos contractuales. Tenemos que analizar si estos términos contractuales no favorecen alguna de las partes relacionadas. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, en el caso que platicaba con Alicia, ¿no? Pues lo podemos modificar de algún modo que sea distinto de un trato, digamos, tradicional, que se vea que es para beneficiarnos ambos. ¿Queda claro? ¿Ya pudiste abrir la ley, Paula? La fracción... Perdón,
Ay, La fracción cuarta pregunta. son, dígame, ¿quién? Perdona, Perdón. Una pregunta. dime, Aquí Alicia. donde dice justamente el tema de los términos contractuales para beneficiar a las partes, cuando, por ejemplo, hay de repente emisiones de facturas en cero entre empresas relacionadas, ¿eso entraría aquí? A ver, dame un ejemplo. Bueno, no voy a quemar a nadie, ¿no? Pero hay veces en que he visto. Pensemos, Patito S.A. Exactamente. Ah, Literal, yo he visto que de repente a lo mejor hacen una operación y venden algún tipo de bien o de equipo y al momento de facturarlo por alguna circunstancia, a lo mejor ya dieron un precio especial en otra factura o en otro documento, ya habían dado un descuento y nada más para como hacer la transferencia de la propiedad, emiten la factura en cero. ¿Eso es posible? a mí me ¿El parece, cuadro? a mí me parece que no, no, no puede ser una factura en cero. Y de repente he visto que le ponen 0.01. No, pero o sea, ¿cuál es el acto que le da origen a la factura? ¿Donación? No, literal es una compraventa de un bien. Me parece que ahí estaríamos ya incluso en una operación simulada. Porque, Correcto. porque dígame usted, ¿dónde compro qué es? 0.01, o sea, ni en un centavo de peso que compro, si no hay ni monedas de un centavo. En Aurrera cuando se equivocan los precios. Pero no, a mí me parece que en ese caso, Alicia, estamos en una cuestión de simulación. Y ya no entraría justamente en esta parte que estamos hablando o sea, al final también es una operación simulada, ¿no? Ujú. De las partes. A mí me parece que ahí sería simulado, ni siquiera podríamos hablar de precios de transferencia. Ok. Por eso es importante ver los términos del contrato, las cláusulas y demás. Dime, Ángel. Profesor, yo cuando he visto ese tipo de transacciones, cuando se facturan en costo porque aparte sí es muy peculiar que es 001, punto 001. Ujú, Y el concepto de la factura es de transmisión de la propiedad. Yo ujú. una vez pregunté justamente el porqué de eso y me dijeron que uno es por el valor del bien que se está vendiendo o se está comprando y el otro es por una regla de la miscelánea fiscal respecto del XML para la transmisión de la propiedad. Pero esa es una respuesta muy genérica, pero es lo que sé. Ok, pero bueno, eso te lo dicen porque la regla de la miscelánea fiscal te dice que no puedes expedir una factura en cero. Tiene que tener algún valor, Ajá. pero jurídicamente hablando, tú dime qué producto puede, bueno, en eso que han visto, ¿qué mercancía es la que se estaban transmitiendo la propiedad? Un vehículo. Tú dime qué vehículo vale un centavo. No, y es que no es justamente el vehículo, porque por ejemplo, apenas estaba la factura. Puedo traer la factura de ejemplo si quiere para la siguiente clase, pero Ujú. estaba la factura de 128,000 pesos y la otra, o sea, venía el número de serie, el número de motor, lo que viene como una factura normal, una refactura. Ujú. Y la otra era la transmisión de la propiedad. Y yo les dije, ¿por qué son dos facturas? O sea, ¿por qué es que manejan una en la transmisión de la propiedad y otra el bien? Y pues la única respuesta que recibí, que puedo indagar mejor, es porque en una se transmite la propiedad de acuerdo a las reglas de la miscelánea fiscal y la otra es del bien propio. No, a ver. Ya establecimos que las facturas actualmente ya no sirven o no fungen como títulos de propiedad. Una factura es un comprobante fiscal, mejor dicho, la representación, porque lo que yo imprimo es una representación, ¿están de acuerdo? Sí, o sea, es una XML, ¿no? Una cadena de una transferencia. Exacto, entonces, que en su empresa, bueno, no en su empresa, en una Dinamarca ficticia, Sí, ahí. estén señalando que, que esta factura transmite la propiedad, me parece que Sí, o sea, porque jurídicamente, justamente el concepto de esa factura es transmisión de la propiedad.
Pero puedo consultarlo y traerlo a la siguiente clase. Claro, claro, pero veámoslo como abogados, o sea, el acto jurídico traslativo de propiedad va a depender, ¿no? Si son derechos reales, derechos personales. En este caso es un vehículo, pues son derechos de naturaleza personal, ¿no? Y Sí. la transmisión de la propiedad pues, será mediante un contrato de compraventa, una donación, una permuta, una dación en pago. ¿Estamos? La Sí. factura que yo expido cuando adquiero, pensemos que sea una compraventa, el comprobante fiscal que yo dé respecto de ese ingreso no funge nunca como propiedad. Entonces me parece contablemente, no entiendo esa siguiente factura que me va a expedir donde me dice, es que esto es por la transmisión de la propiedad. Mi pregunta es, ¿dónde lo pongo? ¿Ingreso, activo fijo? ¿Qué hago con ese documento contablemente hablando? Que jurídicamente ya quedamos, es un sinsentido. Y contablemente, pues, me parece que estorba más de lo que pueda beneficiar. ¿Qué pretenden hacer con ello? ¿Deducible? ¿De 0.1 centavo? ¿De 0.01 peso? O sea, pregúntele usted ahí en la empresa, bueno, ¿y para qué nos sirve esto? ¿No? Sí, voy a consultarlo y ya les platico. Sí, no, porque digo, bueno, pues veámoslo desde la practicidad. ¿Qué Sí, hacemos? porque seguramente es un tema muy técnico, ¿no? Bueno, no sé, o sea, más bien siento que es más un tema contable que jurídico, ¿no? Pues a mí me parece que de los dos, porque si te cae una facultad de comprobación, cuando el auditor te pregunte, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué le vas a contestar? Y acuérdese que vimos que no podemos duplicar conceptos. Me va a decir, no estoy duplicando porque en el primero puse que fue compraventa, o venta, mejor dicho, y en este es transmisión de la propiedad. ¿No? Así vienen los conceptos, sí, exacto. Pero yo le diré, bueno, que en una consecuencia de la venta es la transmisión de la propiedad. Entonces, habrá que analizarlo. Me parece curioso. A mí no me ha tocado ver esto que me comentan y habría que ver contablemente si no nos genera más problemas que beneficios, ¿eh? Porque reitero, o a qué se refiere esa factura, a cuando usted entrega el contrato donde transmite la propiedad, el acto jurídico, no sé. Habría que analizar, ¿vale? Pero bueno, a mí me parece más que podría caer o interpretarse como una operación simulada, ¿sale? Por los montos, por las cláusulas, etcétera. Entonces, bueno, no sé si resolví la duda o la hice más grande. Dime, Alicia. No, decía que un poquito más grande. Ah, Y yo Bueno, también tengo más duda ahora. bueno, pero pues mañana que lleguen a la empresa, pues ya tienen tarea, ¿no? Más que la respuesta, pues porque así se ha hecho, que la respuesta venga ahora, bueno, pero ¿por qué lo hacemos así? ¿Cuál es el beneficio? Y ya veremos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio contable, supuestamente, jurídico? Y después analizar qué problemas nos puede traer en una auditoría, en unas facultades de comprobación. Y ahí pues hay una ventana de oportunidad. Dime, Daniel. Yo también lo he visto en la empresa, no con esos montos, pero sí que acreditan la propiedad con las facturas. Y yo creo que es más una finalidad jurídica, porque cuando comparecemos ante las autoridades presentamos nuestra factura del SAT donde se transmite la propiedad y por ignorancia pues las autoridades la reciben, no sé, sin problemas le dan trámite con presentar esas facturas, que son para efectos fiscales, pero las aceptan.
Bueno, pero ahí estamos hablando de una cuestión. Si tú vas, pensemos, y quieres acreditar la propiedad de un camión con un comprobante, con una factura de transmisión de propiedad, no sé qué tanto te lo reciba la autoridad. Tú me dices que sí, no sé. Y hasta las hemos presentado en FGR, ¿eh? Y las aceptan. Ah, no, bueno, pues es que no han leído el artículo 29 del Código Fiscal de la Para que Federación. les vaya a dar unas clases. No, porque imagínate cómo vas a sufrir tú después. Mejor déjalos así. Pero bueno, eso, reitero, son cuestiones que fungieron en su momento con esa utilidad, pero hoy en día ya no. Eso espero que les quede claro en esta clase, por favor. Pues si la autoridad lo sigue aceptando, pues usted no diga nada, ¿no? Pero no sé si eso, reitero, habrá que ver si cuando caiga una auditoría no nos genera más problemas, porque la multa puede ser desde una multa fuerte hasta un delito de defraudación fiscal, no sé. Entonces habrá que analizar qué tan conveniente es para nuestras empresas, ¿no? Que para eso estamos estudiando. Ángel, levantaste la mano, ¿me querías decir algo? Sí, o sea que justamente es muy curioso porque en una fiscalía no te aceptan un contrato de compraventa para acreditar la propiedad y siempre te exigen la factura. Pero bueno, es lo mismo, o sea, es como lo mismo de que nos remite de que las facturas no acreditan la propiedad. Yo, bueno, a mí, acuérdense que me dedico al fiscal y al penal, y nunca me he encontrado un ministerio público que no me acepte un contrato de compraventa para acreditar la propiedad de un vehículo. Pero bueno, Yo sí, la OCRA, la especializada de Toluca, a mí me pasó hace bueno, como... Sí, en Toluca pasa mucho. pues es que hay que hablar con el titular de la agencia y explicarle, ¿no? ¿Cuáles son los actos jurídicos? Pero, pues a ver, aquí está entonces, ¿qué quieres que te traiga? Hay que, bueno, a veces al servidor público hay que educarlo, ¿no? Pero como dice usted, pues me quito de líos y llevo el papel y ya, ¿no? ¿Qué me importa? Yo quiero recuperar el vehículo de mi empresa y mientras más rápido lo saque de ahí, más rápido lo pongo a trabajar. Entonces, cualquiera de las dos, pero reitero, lo jurídico, dejando de un lado la administración paralela. ¿Han leído el libro del doctor Agustín Gordillo? Se llama justo así, La administración paralela. Es más, déjense los paso aquí en el chat. Es un libro que creo les va a gustar y justo toca un poquito esto que estamos aquí esbozando, platicando. Miren, déjenme, se los paso. Un segundo, por favor, dejen, abro los documentos. Aquí está. ¿De qué va este librito? Como el nombre lo indica. El doctor Agustín Gordillo, no sé si lo conocen, es un gran impulsor del derecho administrativo. En Sudamérica, propiamente en Argentina. Ya está, ya los tienen en el chat. ¿Les llegó? En este libro, el doctor Agustín hace un análisis muy puntilloso de esto que estamos platicando. Bueno, hay ocasiones que la ley dice una cosa, pero Lupita, con su torta de tamales o catálogo de Avon, tiene más poder que la Constitución misma. ¿Están de acuerdo? Y a eso le llama él una administración paralela. A veces hacemos cuestiones que son incluso, como en este caso estamos viendo, ¿no? Contra la ley o sin sustento legal, pero como ellos te dicen, tú tráeme ese papel, se lo llevas y te quitas de problemas. ¿Estamos? Léanlo, es un libro cortito, viene seccionado como en capítulos.
¿Sale? Descárguenlo, ténganlo. Si pueden, mándenlo al chat para los que no vienen a la clase. Y ya de ahí, lo puedan analizar, ¿no? Y aquí van a encontrar varios aspectos de esto que estamos platicando. Pero bueno, regresando a lo que nos atañe, insisto, me parece que una factura por 0.01 se puede malinterpretar. Yo no las recomendaría. ¿Estamos? Me parece que estaríamos duplicando conceptos. Entonces, hay que analizar. Bueno. Fracción quinta, si es, o en cuál me quedé, ¿en la cuarta o en la quinta? Íbamos sí, a la cuarta. Pues. Cuarta, las circunstancias económicas de la operación. También se deben de analizar las mismas. Como les platicaba, ¿en qué circunstancias realizamos la operación? El ejemplo que puse yo, ¿no? Tuve mucho ingreso, hice un gasto muy fuerte. Esto nos va a servir para, por lo menos de manera presuntiva, pues analizar si no estoy tratando de beneficiarme con la operación, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces hay que analizar las condiciones económicas de ambos sujetos. La fracción quinta, las estrategias de negocios, incluyendo las relacionadas con la penetración, permanencia y ampliación en el mercado. Entonces hay que ver, por ejemplo, cuando hablábamos de tecnologías o de préstamo de patentes. Ahí aplicaría esta fracción quinta. Vayamos, por favor, con el párrafo que sigue. ¿Me ayudas, Ángel, a darle lectura? ¿O vienes manejando? No, profe, estoy en mi casa y no hay luz, voy. Mándeme. Es que estoy en mi casa, pero no hay luz, entonces estoy en mi celular. No, entonces, no, discúlpame. Jennifer, ¿me ayudas? ¿O alguien que me ayude? Aquí estoy, profe, pero no tengo Se buenísimo. deberá, si quiere yo la leo, profesor. Ok, por favor, Daniel. Se deberá considerar la información de las operaciones comparables correspondientes al ejercicio sujeto a análisis y únicamente cuando los ciclos de negocio o aceptación comercial de un producto del contrayente cubran más de un ejercicio, se podrá considerar información de operaciones comparables correspondientes a 2 o más ejercicios anteriores o posteriores. Bueno, aquí lo primero que nos dice es vamos a comparar respecto de los mismos ejercicios. ¿Vale? Y ya después van dando estas, los ciclos de los negocios, la aceptación comercial de un producto. Podemos entender que hay operaciones que abarquen más de un ejercicio. Todo esto lo tenemos que atender de acuerdo a la naturaleza del negocio. ¿Queda claro? Si abarca más de un ejercicio, bueno, tendremos que realizar esta comparación en ambos ejercicios. ¿Queda claro? O fracción de ejercicio. Muy bien. Siguiente párrafo, por favor, David. Sí. Se considera que 2 o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas. Tratándose de asociaciones en participación, se consideran como partes relacionadas sus integrantes, así como las personas que conforme a este párrafo se consideran partes relacionadas de dicho integrante. ¿Se acuerdan que esto es lo que estábamos platicando o que platiqué hace un rato? ¿Cuándo vamos a considerar que son partes relacionadas? Bueno, pues ya vimos.
cuando dos o más personas participan directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de las empresas relacionadas. Muy bien, ¿esto sí queda claro, por favor? Entonces, acuérdense, para hablar de precios de transferencia, deben de existir mínimo dos sujetos. Después, se deben de hacer actos relacionados. Después, estos actos relacionados deben de reflejar intereses comunes entre los sujetos. Si nada más se beneficia uno, pues no nos sirve. No estamos en esto. ¿Sí queda claro? Carmen, ¿me ayudas con el siguiente párrafo? Sí, por favor. Se consideran partes relacionadas de un establecimiento permanente, la casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas señaladas en el párrafo anterior y sus establecimientos permanentes. Aquí tenemos entonces esto otro, ¿no? Las matrices, la casa matriz y los establecimientos permanentes de la misma. Y bueno, la regla general que vimos previa. Como yo platicaba, Coca-Cola USA y Coca-Cola México. Eso por inventar. Yo no sé si Coca-Cola USA sea matriz y Coca-Cola México sea sucursal, ¿no? Pero estoy inventando, estoy jugando. No sé si existe una matriz McDonald's y todos los demás McDonald's que veo en el mundo son pequeñas sucursales de la misma. No sé. El sentido común me hace pensar que no es así, ¿verdad? Pero hay que analizar. Como matrices y sucursales no creo. Mándeme. Entonces, en este párrafo podría tratarse también como de las franquicias, o eso es diferente. Es que una franquicia no es como tal una sucursal. Creo que ahí estaríamos hablando de otra operación, ¿no? La franquicia me parece que hacemos contratos propiamente un contrato de franquicia y lo que yo te presto es, digamos, como la marca, ¿no? La marca para que tú la explotes, pero yo no me veo, bueno, tal vez sí podrían existir operaciones de transferencia, no sé, porque pues yo no participo ni de tu control, ni de tu administración, ni de tu capital, ¿o sí? Ahí lo que haríamos sería una simulación en dado caso, pero me parece que en franquicias no. Ah, ok, sí, porque son diferentes como los dueños de cada uno, ¿no? Ajá, no, y aparte, pero no participan los sujetos en ambos, en ninguno de los tres aspectos que acaba de señalar la ley. Creo que no. Franquicia me parece que no. Dime, Ángel. Por ejemplo, profe, creo que Starbucks es una franquicia, pero funciona por la administración de Grupo Aldesa. Entonces, por ejemplo, aunque usted consuma en cualquier sucursal o establecimiento dentro de la República Mexicana, le factura Aldesa, pero los administradores o los dueños sí son personas físicas hasta donde yo tengo entendido, o bueno, o pueden ser también morales, pero son particulares. Entonces, por ejemplo, Aldesa propone un modelo de negocio muy atractivo porque asumen como toda esta parte de la carga fiscal, la comprobación y la distribución de los insumos, de pues las bebidas, etcétera, y al mismo tiempo la explotación de la marca, pero las ganancias netas de cada Starbucks o de cada sucursal son precisamente de el dueño de la franquicia. Pero entonces ahí no tiene relación el sujeto, digamos, la persona física, no, él tampoco tiene injerencia en la administración del fiscal, digamos. No se da el supuesto de que los sujetos estén relacionados, ¿o sí?
O sea, sí y no. Ah, no, bueno. Fiscalmente, Respuesta de abogado. ¿Cómo que sí? No. o sea, depende. No, O sea, bueno. habría que precisar porque A ver. el tema justamente es muy interesante, es ese tema de, por ejemplo, esas sucursales que funcionan así, Ujú. porque como ellos o el Grupo Aldesa es la que distribuye los insumos, ellos generan su ganancia por los propios insumos. Y es como esta como oferta muy atractiva hacia los dueños de las Eh, sucursales pero para regreso, hacerlo. regreso a lo Y yo, mismo. O sea, espérame. Ni siquiera los insumos puedo yo elegir. no, ya están categorizados. Por eso, entonces, ¿cuál es la ¿De qué manera, digamos, la persona que adquiere la franquicia interfiere o participa del control, administración o del capital? Cuando Starbucks le rinde como un corte al final de cada mes y entonces Ujú. ellos transfieren las ganancias al dueño. Es como muy parecido a lo que hace Uber, Ajá, pero yo no veo que el pero en sujeto, cafetería. yo no veo que la persona física, el requisito que nos da este artículo es que, que será un acto relacionado cuando las personas participen de manera directa o indirecta en la administración. Aquí yo no participo de la administración, a mí me dan ganancia, bueno, utilidad. Sí y no, porque Aldesa es la que administra fiscalmente las sucursales y Por todas eso, las empresas. pero a mi persona física me entrega un capital, ¿no? Y ese ingreso que me entregue, que no lo tengo yo que declarar como impuesto sobre la renta. Sí, ya está grabado. ¿Cómo que ya está grabado? Ya me O sea, retuvieron, pero ya, ya yo te, integran, ajá, sí, ya integran o ya te entregan la parte de ganancia. O sea, yo lo sé porque tengo un familiar, bueno, un conocido que tiene una tienda y yo no sabía que, por ejemplo, un particular podía tener una sucursal. no, Entonces, desconocía. Ajá. es como muy padre el modelo de negocio que me platicaba porque es como Eh, Aldesa, el grupo Aldesa, que también tiene varios restaurantes, asumen como toda esa parte de las obligaciones fiscales para facturar todo lo que requiere la marca y la sucursal sí, y sí, generar sí, eso ganancia. me queda claro, pero cuando al fin de mes a mí, a tu pariente, le entregan 300,000 pesos, ¿esos 300,000 pesos no los declara él Hacienda? No, obviamente sí, ya están grabados. Ya me había espantado, dije, vamos a borrar la grabación. Entonces, No, obviamente sí. ahí estamos hablando otra vez que no son operaciones coordinadas, sino cada uno cumple con sus cargas fiscales independientes. No, porque las controla el grupo Aldesa. Pero las que tú pagas como persona física, ¿también te las controla Aldesa? No, porque no pagas ninguna como persona física, solamente recibes tus ganancias. ¿Y esas ganancias no tienes que declararlas? Sí, pero en el mismo ejemplo en el que estamos, pero en el mismo ejemplo en el que estamos platicando, estamos hablando de las transferencias que se hacen entre el grupo Aldesa siendo como, o operando como franquicia. Ujú. O sea, ese dinero que se lo entregan a la persona física, me imagino que es una persona física con actividad empresarial. Estamos hablando del caso que tú me dijiste. Yo desconozco el contrato, ¿eh? Sí, exacto. Pero pensemos, esa que te hace esa transferencia de capital, ¿qué concepto te pone Grupo Aldesa? Eso sí, técnicamente lo desconozco. Ok, pues yo, y dos, ya que se incrementa el patrimonio de tu pariente con esa transferencia, pues, ¿qué no tendrá él que declararlo y hacer su pago provisional? Pues, o sea, obviamente sí, o sea, él lleva su contabilidad aparte, pero más bien Grupo Aldesa sí puede hacer operaciones entre partes relacionadas entre sucursales, porque son franquicias en términos de, de su estructura empresarial. Mm. Hay que analizarlo con calma.
El tema franquicia, porque acuérdate que la ley del impuesto sobre la renta nos habla de sucursales, ¿no? Como estamos viendo en el caso en concreto. A mí me parece que la franquicia es un contrato civil. Ya analizaremos, ¿no? Y creo que tiene características distintas de una sucursal. Cuando hablamos de sucursal, tienen un consejo de administración central. Pero bueno, Alicia, ¿me quieres comentar algo? No, creo que en esta parte creo que ambos tienen como un sentido de razón por el hecho de que creo que lo que usted dice, profesor, es, o sea, estábamos hablando de parte relacionada entre la persona física y la franquicia como tal, ¿no? Pero como usted dice, eso es independiente. Y creo que a lo que Ángel se refería era justamente a esta relación entre partes relacionadas de todas las diferentes franquicias que pueden existir o sucursales que tengan, ¿no? Entonces creo que ahí haría como sentido lo que ambos dicen. Claro, habría que analizar para fines contables, y voy a inventar el Starbucks que está en Plaza San Jerónimo, y que ahí digamos que este insumo de la matriz se fue para esa sucursal, no sé. Habría que analizar y ver el contrato para hablar sobre una base firme. Pero bueno, el tema es que entre matrices y sucursales puede haber operaciones relacionadas. Muy bien. Ya después el tema de la franquicia ya nos metemos en más honduras. Bueno, creo que la clase se puso interesante al último. Ya se nos ha acabado el tiempo. Recuérdenme, por favor, en qué nos quedamos para continuar desde aquí la siguiente clase. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien que me falte darle calificación porque me mandan mensajes a las 3 de la mañana pidiendo sus calificaciones? ¿Aquí alguien me falta? Yo, porfa. ¿Quién? Yo, Ángel, porfa. Ángel. Hernández. No fue a las 3, profe, fue a las 3 de la tarde. Ah, usted no, yo hablo de otros. Ángel. Hernández Contreras Uriel. Sacó, ¿ya le di sus dos parciales o cuál quiere? No, el del segundo. El segundo, sacó 8. Ok. ¿Alguien más? ¿Ya? ¿Todos en orden? Perfectísimo. Pues pasen excelente noche, muy bonito fin de semana y nos vemos por acá el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.